Salmonella, de nombre común Salmonella, es un género bacteriano de la familia Enterobacteriaceae constituido por bacilos gram-negativo intracelulares anaerobios facultativos con flagelos peritricos. Constituye un grupo importante de patógenos para animales y personas. Está compuesto por dos especies, S. enterica y S. bongori, de las cuales la S. enterica representa la especie de mayor patogenicidad. Salmonella enterica es la especie tipo y se divide en 6 subespecies que incluyen sobre 2.500 serotipos. No desarrollan cápsula ni esporas. Son bacterias móviles que producen ácido sulfídrico. Emplean glucosa por poseer una enzima especializada, pero no lactosa, y no producen ureasa ni tienen metabolismo fermentativo. Es un agente productor de zoonosis de distribución universal. Se transmite por contacto directo o contaminación cruzada durante la manipulación, en el hogar. Algunas salmonelas son comunes en la piel de tortugas y de muchos reptiles, por lo que se deben tomar precauciones cuando se manipula este tipo de animales a la vez con los alimentos. El hábitat natural de estas especies normalmente es en los intestinos de cualquier tipo de animal homeotermo. Taxonomía. Salmonella fue descubierto y aislado del intestino de cerdos infectados por la peste porcina clásica, una enfermedad viral, Porcia Boulder-Smith entre 1855 y 1884. Su trabajo lo hacía en conjunto con Daniel Elmer Saman, patólogo, de cuyo apellido se generó el nombre del género. Desde entonces la nomenclatura de la Salmonella ha sido controvertida y continúa evolucionando. Antes del sistema de Kaufmann-White había una gran complejidad en la nomenclatura. Se daban nombres determinados por diversos criterios, tales como la enfermedad que provocaban o el lugar donde fueron descubiertos. En el año 1944 se propuso que el género se subdividiera en 3 especies, S. cholerae suis, S. tposa, y S. kaufmannii, con todas las demás. Más tarde, en 1952, Kaufmann y Edwards propusieron el nombre de S. enterica para todas las especies de Salmonella. En 1966, se propuso un nuevo modelo de 3 especies, S. enteritidis, la especie principal, S. typhi y S. cholerae suis. En 1970, se propuso que el subgénero Kaufmann fuera considerado una especie, así quedaba S. kaufmannii para el subgénero, y S. salamae para el subgénero, 2, S. arizonae para el subgénero, 3 y S. hautnae para el subgénero, 4. Los serotipos de Kaufmann se denominaban con el nombre de la especie seguido del serotipo, por ejemplo, S. kaufmannii serovar typhi o bien seguido de la fórmula antigénica. En 1973, con el desarrollo de tecnología de hibridación de ADN, se pudo demostrar que todas las cepas de Salmonella pertenecían a una única especie. En 1982, a partir de los estudios de ADN y la taxonomía numérica, se propuso nombrar una única especie, S. cholerae suis, con 6 subespecies, con la subtipificación a continuación de la subespecie sin italización. En 1986, se propuso cambiar el nombre S. cholerae suis por S. enterica, para evitar la confusión de que la especie y un serotipo tuvieran el mismo nombre. Esta propuesta fue aceptada parcialmente en 1987 por un comité internacional, puesto que al mismo tiempo se había propuesto que los 6 subgéneros fueran subespecies y se denominaran por números romanos, lo cual no fue aceptado por pasar por alto la importancia de la S. typhi. Pese a esta negativa, la propuesta fue aceptada y utilizada desde entonces por la CDC. En 1989, se separó la especie Salmonella cholerae suis subsp. Bongori, por su ADN no relacionado. En 1999, la propuesta se modificó especificando que S. typhi se mantuviera en una especie aparte, con lo que finalmente se aprobó la propuesta quedando la especie principal denominada como S. enterica en reemplazo de S. cholerae suis desde el año 2005. De esta forma, se establecieron 2 especies, S. enterica, la principal, con 6 subespecies, y S. bongori. El año 2005, se incorporó una tercera especie, S. subterránea.
Sin embargo, esta especie está estrechamente relacionada con Escherichia hermannii y no pertenece por tanto al género Salmonella. En resumen, el género Salmonella está compuesto por dos especies, Salmonella enterica y Salmonella bongori. La especie principal, S. enterica, está compuesta por 6 subespecies. Salmonella enterica subesp. Enterica, antes Salmonella cholerae subesp. Enterica. Salmonella enterica subesp. Arizonae, antes Salmonella cholerae subesp. Arizonae. Salmonella enterica subesp. Diarizonae, antes Salmonella cholerae subesp. Diarizonae. Salmonella enterica subesp. Jautnae, antes Salmonella cholerae subesp. Jautnae. Salmonella enterica subesp. Indica, antes Salmonella cholerae subesp. Indica. Salmonella enterica subesp. Salamae, antes Salmonella cholerae subesp. Salamae. Las cepas de Salmonella, de acuerdo con el sistema de clasificación de Kaufmann-Witte, llegan a ser más de 50 serogrupos basados en el antígeno O, y más de 2.500 serotipos. La mayoría de estos serotipos pertenece a la subespecie S. enterica, y representan más del 99% de las enfermedades provocadas en humanos por salmonelas, incluidas la gastroenteritis y la fiebre entérica. Importancia clínica epidemiológica. Las más de 2.000 serovariedades de Salmonella pueden agruparse en 3 divisiones ecológicas. Salmonella spp. Adaptadas a vivir en el humano, entre ellas, S. typhi, S. paratyphia, B y C. Salmonella spp. Adaptadas a hospederos no humanos, que circunstancialmente pueden producir infección en el hombre, entre ellas, S. Dublin y S. cholerae suis. Salmonella spp. Sin adaptación específica de hospedero, que incluye a unas 1.800 serovariedades de amplia distribución en la naturaleza, las cuales causan la mayoría de la salmonelosis en el mundo. Microbiología. Salmonella crece con facilidad en agar sangre formando colonias de 2 a 3 mm en laboratorios de microbiología clínica. Se aísla con medios selectivos, selenito, ectoen, SS o XLD, para inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas y de la flora intestinal saprofita. Tienen los siguientes antígenos. Somático O, del lipopolisacárido en la pared celular, Temoastabali es la base de la clasificación en subgrupos. Flagelar H, de la proteína flagelina, termolábil, es la base de la clasificación de serotipos. Envoltura B, termolábil, responsable de la virulencia de varios serotipos patogénicos. Virulencia. Al igual que otras bacterias gram-negativas, Salmonella usa un sistema Sicrite especializado para inyectar dentro de células eucariotas ciertas proteínas efectoras que manipulan las vías de señalización celular y de la bacteria. Se ha observado la entrega de la proteína SIPA a células que debilitan la maquinaria intracelular del huésped y promueven la virulencia en mamíferos en aproximadamente 10 minutos, para dejar a la bacteria virtualmente desprovista de SIPA, efectivamente establecer un nicho para su multiplicación intracelular. Salmonelosis. La salmonelosis es una enfermedad no contagiosa de transmisión alimentaria, en especial por alimentos de origen animal. Pueden aparecer en brotes en escuelas, guarderías, restaurantes y residencias de ancianos. El periodo de incubación es por lo general entre 12 a 36 horas, a veces hasta 6 a 48 horas. La salmonela habita normalmente en la superficie de los huevos, la piel de tomates y de aquellos frutos y verduras que tienen contacto con la tierra. El tamaño del inóculo de salmonela requerido para causar enfermedad sintomática en adultos sanos no está bien establecido. En general, se necesita una inoculación relativamente grande, entre 10. 5. Barra inversa display style 10, 5. Y 10. 6. Barra inversa display style 10, 6. Organismos. En un humano voluntario, apenas 25 organismos fueron suficientes para producir la enfermedad.
En otro estudio con 12 voluntarios que ingirieron entre 17 y 10. 11. Barra inversa display style 10, 11. Organismos, en más de la mitad de los casos, fueron suficientes menos de 1000 organismos. Al ser estas bacterias muy poco resistentes a los medios ácidos, no sobreviven en el estómago. Sin embargo, un pH estomacal artificialmente elevado, poco ácido, reduce enormemente el número de organismos necesario para provocar síntomas. Los microorganismos que llegan hasta el intestino se topan con otras dos defensas, la rapidez del tránsito intestinal y la flora bacteriana normal. Los que logran vencer estas defensas, se adhieren a la mucosa si producen ya sea un patrón sicrite, o bien uno invasor. La fiebre tifoidea es otra de las enfermedades que pueden ocasionar las bacterias del género Salmonella. Habitualmente esta enfermedad la provocan cepas de Salmonella enterica suspension. Enterica serotipo tifi. El único reservorio de Salmonella tifi es el hombre, de modo que se transmite de persona a persona. La fiebre paratifoidea tiene ciertas similitudes con la fiebre tifoidea, pero tiene un curso más benigno. Esta enfermedad la suelen producir los serotipos paratifia, paratify B y paratify C. Las infecciones por S. paratifia son comunes en África. La paratifoidea B, más frecuente en Europa, se presenta como una gastroenteritis severa, y la paratifoidea C es una infección rara, generalmente vista en el Extremo Oriente, que se presenta como una septicemia. Patogenia. Produce salmonelosis con un periodo de incubación de entre 5 horas y 5 días, diarrea y dolor abdominal. A través de las heces del enfermo se elimina gran cantidad de bacterias, y se presenta fiebre entérica con un periodo de incubación de 7 a 28 días, causante de dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal y diarrea, erupción maculopapulosa en pecho y espalda. Los enfermos presentan un periodo de convalecencia entre 1 y 8 semanas y las personas curadas eliminan Salmonella. También puede ocasionar fiebres entéricas o infección intestinal por intoxicación con algunos alimentos. Se reproducen por bipartición. Profilaxis. La prevención de Salmonella como contaminante de alimentos implica asear eficazmente las superficies de contacto con los alimentos. El alcohol ha sido efectivo como agente desinfectante tópico en su contra, así como el hipoclorito de sodio. La comida que contenga huevos crudos debe ser cocinada adecuadamente antes de consumirla. Cualquier alimento cocinado de manera imperfecta o no cocinado, especialmente en carne, aves, huevos y leche, es un buen vehículo de transmisión. Su tiempo de supervivencia en alimentos a temperatura ambiente es de varios días, llegando incluso a los límites siguientes. Mantequilla, hasta 10 semanas. Leche, hasta 6 meses. Chocolate, varios meses. Existen métodos destinados a evitar la proliferación de este género en los alimentos, por ejemplo, destruir la bacteria en los alimentos mediante cocción, evitar la contaminación cruzada durante la manipulación, y almacenar los alimentos a baja o alta temperatura para evitar que aquella prolifere.